Le damos la bienvenida al doctor Jesús López Almejo, nuestro amigo de El Profe de RI. Vamos a conversar los siguientes minutos con él. ¿Cómo está, Jesús? Gracias por este espacio que nos brindas para esta entrevista aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy contento de estar con ustedes nuevamente después de un rato y sobre todo, pues interesado en esos temas que son pertinentes abordar de una forma holística para luego también aterrizarlos en las particularidades del caso. Bien, empecemos con la visita de Marco Rubio. Empecemos con México. Marco Rubio llegó a México la semana pasada. ¿Qué expectativa había desde México con esta visita de Marco Rubio, Jesús? ¿Y qué se logró? Mira, Jaime, la expectativa es la presión a todo lo que da para que Estados Unidos, que es una hegemonía en decadencia, pueda obtener todos los instrumentos a la mano, al alcance, primero a través de la persuasión, es decir, primero tratando de convencer, y posteriormente a través de la disuasión, es decir, de la amenaza, de literalmente sometimiento. Estados Unidos en la era Trump, que es la cara más decadente de esta hegemonía que de por sí ya viene en caída libre, pero que todavía tiene un gran nivel de fuerza para hacer daño, que todavía puede sacudir el sistema internacional de forma pues que podría ser irreversible. Necesitan no aliados, no socios, necesitan subordinados. Y Estados Unidos no pide, no solicita, exige lealtad, a pesar de que a cambio no da lo mismo. Entonces, ¿qué busca Marco Rubio? Marco Rubio busca materializar las políticas de Donald Trump precisamente a partir de lograr que los países se subordinen o a través de la persuasión, del convencimiento o a través de la disuasión. Pero en el caso actual de Estados Unidos, primero le pegó a todos los países a través de la imposición por decreto, que jueces federales en Estados Unidos han dicho que es ilegal, porque Estados Unidos no se encuentra en situación de emergencia, les pegó a partir de políticas arancelarias y llamó mucho la atención que incluso un Ecuador, una Argentina, o El Salvador, que están completamente subordinados a Donald Trump, pues también a ellos les diera su raspadita con el 10% de aranceles generales y que ni siquiera la amistad y la admiración y el cariño que tanto le profesan personalmente a Donald Trump, que es un ególatra, pues los salvara. Y esto sucedió así porque finalmente Estados Unidos como país y como élite gubernamental necesita precisamente que cualquier país de la región, del hemisferio occidental, como nos llaman, se subordine y entregue todo lo que pueda entregar. De México, ¿qué requieren? De México requieren acceso al territorio, de México requieren acceso al espacio aéreo, a las aguas nacionales de México. Ellos dicen que con la intención de perseguir a los capos de la droga, y ahí, por ejemplo, México, pues les ha madrugado. ¿En qué sentido? Que la presidenta Sheinbaum ha logrado que la posición de Estados Unidos sea de decir, el gobierno mexicano es cómplice de los narcos, vamos a invadir México, a terminar esa reunión diciendo Marco Rubio, México es el país más importante del mundo para Estados Unidos en materia de colaboración, es el país que más nos ayuda a cuidar la seguridad de Estados Unidos, y finalmente lo desarmaron el discurso de Marco Rubio porque le dijeron, vamos a colaborar, sí, sin subordinación. Dos, si quieres capos, no vengas a bombardearlos a México, ahí te van. Le mandó 26 capos de todos los carteles de la droga, súper poderosos, y después en una segunda ronda le mandó otros 29. O sea, le ha mandado como casi 60 capos, porque después también se los ha ido mandando para que los sentencien allá en Estados Unidos, y entonces le quitas el argumento ante su propia población, porque qué necesidad hay de que mandes a un ejército a desgastarse, a hacer una guerra a un país en donde se le puede empantanar el asunto y se le pueden venir los millones de desplazados, si el propio gobierno está dispuesto a colaborar, enviándole también capos de todos los carteles y que son extremadamente peligrosos. Y el tercer punto, que me parece que fue muy importante, el de mantener la soberanía y hacer que cada quien
trabajara desde su propio territorio. Es decir, Estados Unidos tiene también la responsabilidad compartida. Ese es otro de los conceptos, la responsabilidad compartida. Entonces, que cada quien trabaje en su propio territorio y que cada quien desarrolle políticas, claro, con una comunicación coordinada, pero que cada quien desarrolle políticas dentro de sus jurisdicciones. Eso buscaba Marco Rubio, pero al final, Marco Rubio buscaba lo primero, pero al final eso fue lo que se terminó llevando, pues una embarrada de refrenda a México el tema de la soberanía. Y es que en estos momentos, a diferencia de cualquier otro mandatario en la región, incluso por encima de Lula da Silva, Claudia Sheinbaum no solamente ha logrado, Jaime, mantener la popularidad y el porcentaje con el que fue votada para la presidencia, sino que lo ha ido incrementando su capital político. Y eso, por supuesto, que te da más margen de maniobra. 80%. Te da más margen en el 80%. Hay algunas encuestadoras que dicen 81, otras dicen 76, pero en todo caso, arriba de 60%, por supuesto que sí. Y eso te da como líder ¿Cuál es el éxito un margen de maniobra. ¿Cuál es el éxito del gobierno de Claudia Sheinbaum? Bueno, pues que se invierte entre el 25 y el 30% del Producto Interno Bruto en políticas sociales que van destinadas a aliviar la vida de los sectores más vulnerables. Y eso me parece que en un principio le diríamos de manera simplificada, partir el pastel de forma diferente. Es decir, a diferencia, por ejemplo, de Lenín Moreno, que llegó con el respaldo de Rafael Correa y del correísmo, que tenía una política centrada en la sociedad, Claudia Sheinbaum sí está haciendo lo que dijo que haría, que es llevar a un segundo piso, así le llamamos metafóricamente, un segundo piso de la cuarta transformación, porque sabemos que en 6 años iba a ser imposible realizar como completamente la agenda, pero la presidenta sí está llevando, digamos, a buen puerto esta política de López Obrador. Y luego, otro factor, me parece fundamental, el control de la narrativa, el no dejarle la iniciativa nuevamente a los medios de comunicación coimeros, chayoteros, besajoyos, como les digan ustedes allá en el Ecuador, estos que reciben dádivas de las empresas, de los empresarios y también de los gobiernos derechistas reaccionarios, que si por algo se caracterizan, Jaime, y ustedes lo están padeciendo en Ecuador desde hace tiempo, se caracterizan por distorsionar completamente la realidad. Entonces, la presidenta ha continuado con las mañaneras. El control de la narrativa se ha hecho muy efectivo a través de continuar con este ejercicio exitoso que le dio a López Obrador también márgenes de acción muy importantes, de estar en contacto directo a través de la comunicación circular con la gente y con periodistas de prácticamente todos los medios. Y si Jesús, me preguntas un tercer elemento... ¿Y los niveles de audiencia cuando manejaba la mañanera AMLO, ahora Claudia Sheinbaum, se mantienen? Se mantienen, pero en un principio se cayeron completamente. Cayeron y nuevamente van para arriba, van creciendo. Y algo muy importante, en temas de rating, ya digamos, ya igualaron a los ratings de López Obrador, pero siguen estando muy por encima de los programas de la televisión comercial que transmiten a esa hora, y eran los noticieros desde donde los 3 o 4 principales medios de comunicación atacaban a los presidentes anteriores, también a pero les quitaron el control, les disputaron el horario, les disputaron la narrativa, y acompañado de la política social que te comento, pues ha hecho que la gente difícilmente le crea a los medios de comunicación. Y es que, Jaime, si tú solamente ves a los medios de comunicación, si tú solamente los escuchas, es desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Si yo viera eso, yo diría, ¿en qué país tan miserable vivo? Todo el tiempo es todo mal, y a los únicos que sacan en las entrevistas, pues es a diputados, senadores, gente de la oposición, pseudo intelectuales que dicen, sí, nos estamos desmoronando, no hay institucionalidad, el narcotráfico, trata la pobreza, tal, cuando en realidad, además, se demostró que, y aquí creo que el partir el pastel de manera diferente, el distribuir la riqueza de forma distinta, se ha traducido en que 13 millones de personas entre 2018 y 2024 salieran de la pobreza extrema, querido Jaime, y eso me parece que le da carnita al concepto de que López Obrador impulsó
de por el bien de todos, primero los pobres. O sea, sí se materializó, no solamente fue un eslogan de campaña, y en eso la presidenta ha mantenido y ha llevado, digamos, adelante políticas de ajustes precisamente para que se mantenga ese apoyo para este sector. Y si me preguntas un elemento adicional que yo considero también muy importante, se ha invertido mucho en infraestructura carretera, portuaria, pero además también se está invirtiendo en infraestructura ferroviaria. Van a regresar los trenes como medios de transportes, que con el Tratado de Libre Comercio, toda la infraestructura ferroviaria histórica que teníamos, antes de, digamos, cederle prácticamente todo al vehículo, al autobús, al transporte a través de vehículos, pues toda la infraestructura ferroviaria se dedicó al mover mercancías. Entonces se descuidaron estaciones, se descuidaron vías, se dejaron de construir más y bueno, pues como consecuencia tuvimos que virar hacia los automóviles contaminando, pues agresivos al medio ambiente, al entorno, y ahora parece ser que desde que vinieron las iniciativas de López Obrador de conectar el Pacífico con el Golfo de México a la altura de, pues, Tabasco y también de Guerrero, Oaxaca, y luego por otro lado, en el Transísmico, en el Istmo de Tehuantepec, y luego por otro lado, este Tren Maya, que va haciéndole todo un círculo enorme, como de 1,500 kilómetros, a la zona de Campeche, Yucatán, Chiapas, un paraíso que nada más aprovechan los extranjeros, y los extranjeros sobre todo de los países centrales, Europa, Estados Unidos, Canadá, bueno, pues le ha regresado el dinamismo a esta zona del sur de México, que era, digamos, otro México. Entonces, pues todo eso la gente lo ve, querido Jaime, y me parece que ante un gobierno que le apostó bastante duro por la sociedad, pues la sociedad finalmente, con todo y lo que falta por delante y con todos los matices que también convendría hacer, creo que eso es lo que ha hecho que, a diferencia de pues presidentes emanados de la derecha reaccionaria de nuestro país, ahora sí se siente este cambio y se está acentuando, se está matizando, Jaime. Carla. Qué bien. Jesús, Carla Aro te saluda. Un placer compartir contigo. Sin duda alguna, Claudia Sheinbaum ha marcado la política internacional a través de el respeto a los principios internacionales, a los principios fundamentales del derecho internacional, marcando como primera instancia el respeto a la soberanía de su Estado. En torno a eso, ¿cómo ha visto México esta declaratoria de Estados Unidos del cartel de los soles y esta intromisión que está haciendo a través de los mares hacia Venezuela? Sí, como bien lo dices, nuestra doctrina, que además es doctrina de política exterior constitucional, pues nos lleva a condenar las intervenciones, por experiencias propias, ¿no? Los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de igualdad jurídica de los estados, de lucha por la paz y la seguridad internacionales, de cooperación internacional para el desarrollo, lucha por los derechos humanos, digamos, son principios constitucionales que México, ahí sí, fíjate, independientemente de los gobiernos y de las ideologías de cada gobierno que se han tenido, se han tratado más o menos de respetar. Pero en el caso particular de Venezuela, sabemos que de la suerte que corre Venezuela puede servir como una especie de laboratorio de experimento para extender, digamos, esos mismos casos. Puede ser un caso paradigmático de un Estados Unidos agresivo y decadente, tratando de mandarle mensaje al resto de países en el hemisferio occidental, del éxito que pueda tener Estados Unidos agrediendo Venezuela. Primero, aplicando el guión que históricamente suele aplicar Carla, el de caricaturizar, deshumanizar al adversario y de diabolizarlo, es decir, pues que nuestra lucha es contra el terrorismo, pues entonces es terrorista, pero que ahora tenemos el tema de las muertes, 100,000 muertes por consumo de metanfetaminas, opioides, fentanilo, bueno, entonces narcotráfico. Entonces, ¿por qué no unimos narcotráfico con terrorismo? ¿Por qué no presionamos para que los países declaren que los carteles de la droga son narcos y son terroristas, o los narcos también son terroristas, y entonces podamos aplicar todos los instrumentos jurídicos a la mano, no importa si violamos el derecho internacional, para poder atacar a el gobierno, pues que prácticamente nos estorbe? Y Venezuela pues ha tenido un enfoque contestatario
desde Hugo Chávez, que Maduro también ha continuado consolidando. Y en ese sentido me parece que no deja de ser sintomático, Carla, que al más puro estilo del viejo oeste hayan puesto esta imagen de Maduro ofreciendo dinero por su captura, primero al estilo de Osama Bin Laden, y después incluso duplicando la cantidad ofrecida y diciendo, damos esta cantidad a quienes nos ayuden o nos brinden información que lleve a su captura, como si realmente no supieran en dónde se encuentra. Intentaron con el modelo Guaidó, es decir, decían que Maduro, que ganó elecciones, no era un presidente legítimo, pero Guaidó, que se autodenominó presidente en la calle, con un puñado de gente, ese sí era el presidente. Y lo más trágico, y desde ahí empezábamos a ver los síntomas del seguidismo de la decadente Europa, que decía, pues sí, al que reconocemos es a Guaidó y no a Maduro. Y no sé si recordarás también aquella época en la primera administración Trump, que incluso Pedro Sánchez, que ya también era jefe del gobierno español, hasta le dio, pues le condicionó a Nicolás Maduro unos días más para ver si España reconocía a Maduro o reconocía a Juan Guaidó. Es decir, una política de seguidismo en la decadencia, que no respeta el derecho internacional, pero que nos habla históricamente de la importancia del orden basado en reglas, y que al final esta aplicación de ese respeto al orden basado en reglas es bastante discrecional. Se usa para castigar también a gobiernos contestatarios, pero se utiliza para ignorarse en lo que estamos viendo, por ejemplo, en el genocidio en la Franja de Gaza, o esto que está haciendo Estados Unidos, que me parece a todas luces violatorio de las normas de coexistencia pacíficas, que es, primero, desconocer a otro jefe de Estado. Mira, yo lo veo de esta manera, y ustedes, y aquí lo estuvimos ustedes, ahí en Ecuador, nosotros desde el extranjero, estuvimos cubriendo todo el proceso electoral del Ecuador. Quien diga que Daniel Noboa se religió legal y legítimamente, pero que haya tenido el seguimiento que le dimos meticulosamente al proceso electoral ecuatoriano, con todas las violaciones al marco jurídico que hizo Daniel Noboa, todo el despilfarro de recursos que llevó a cabo, y que se atreva a decir que Noboa es presidente legítimo del Ecuador, me parece que se deja dominar por sus pasiones y también por su ideología. Pero curiosamente, a Noboa no le exigieron que mostrara ningún tipo de pruebas de que lo que decía el Consejo Electoral del Ecuador era verídico, ¿verdad? Pero a Venezuela sí. Descalificaron el poder electoral, descalificaron el proceso electoral diciendo que pues todos los organizadores eran chavistas y que todo el mundo allí es chavista, pero al final nos vinieron a decir cosas grotescas como que a Nicolás Maduro nada más lo apoyó el 10% de la gente, y después dijeron, bueno, lo apoya el 20% de la gente, entonces no lo reconocemos, lo desconocemos, y aplican ya de forma más agresiva las políticas que venían aplicando desde la primera administración Trump, que es desconocerlo, pedir dinero por su captura. Ahora duplicaron el dinero que están ofreciendo por él, pero ahora hicieron algo que me parece que también en el mediano y largo plazo, Carla, a Estados Unidos le va a hacer una la legislación estadounidense. Ellos se dan atributos discrecionalmente para torcer que ellos mismos ayudaron a construir desde la Segunda Guerra Mundial para combatir, pues, a las células terroristas. Es decir, al terrorismo sí lo ven como una amenaza a la seguridad nacional. El narcotráfico no lo veían así. Pero esta simbiosis, les permitía, antes de hacer la simbiosis, les permitía que con los narcos podían negociar, pues este estatus que es muy interesante y que a nosotros nos molesta muchísimo, el de los colaboradores protegidos, ¿no? Los testigos protegidos, o sea, grandes capos de la mafia de nivel alto o de nivel superior. Se terminan convirtiendo en aliados, porque en eso se terminan convirtiendo. Pero imagínate, o sea, tu país y el mío, ponemos los muertos, ponemos la sangre, ponemos los crímenes de lesa humanidad, ponemos el sufrimiento constante, las extorsiones y los extorsionados, y esta gente, una vez que pisa las cárceles de Estados Unidos, se sienten más seguros que en los sistemas penitenciarios de México, de Ecuador, porque entonces Estados Unidos, al darles el trato de socio protegido, testigo protegido, les ayuda a que si realmente les pueden ayudar con el tema de las rutas, para tener el control total del narcotráfico. Por eso no se puede creer
que Estados Unidos diga que está luchando contra el narcotráfico, si además de que su población es la más consumidora del mundo, se gastan 150,000 millones de dólares al año, históricamente han tenido narcos de Ecuador, de Perú, de Honduras, de México, de Estados Unidos mismo, que les han ayudado bajo esta figura legal de testigo protegido, a saber cuáles son exactamente todas las rutas del narcotráfico, por dónde, en qué cantidad, con quiénes se alían, quiénes dentro del gobierno de Estados Unidos de la DEA les han colaborado, etcétera. Y luego esta gente, sin importar si mataron a 100, 200 o 1,000 personas, terminan ayudándoles a cambiar su identidad y terminan dándoles un trabajito. Algunos hasta recuperan sus millones de dólares y algunos se contratan abogados carísimos en Estados Unidos. Si tú quieres contratarte un abogado, te puedes ir a la ruina económica, pero ellos siguen sacando quién sabe de dónde tantos millones de dólares para pagarles a sus abogados y llevar juicios legales en Estados Unidos, procesos legales, y de pronto te dicen que ellos van a combatir el narcotráfico en la región. Pero para cerrar la idea y no desviarme del tema, porque da mucho de qué hablar, decir, al momento de que hacen la simbiosis, Carla, teórica y jurídicamente ya tienen impedimentos legales para seguir, digamos, negociando con los narcos, pero lo sigue haciendo la administración Trump, que ha demostrado que en lo que sí es bien constante es en faltarle el respeto tanto al derecho internacional público como al derecho nacional, considerando que cuando un juez federal falla en contra de Trump, Trump escala el conflicto, lo lleva al Tribunal Supremo, a la Corte Suprema de Justicia, y ahí hay 9 elementos. De esos 9 ministros, 6 son conservadores y que han mostrado de una forma, quisiera decirte surrealista, pero cada vez me parece más verosímil esto que debería ser inverosímil, 6 conservadores y 3 liberales. Pero de esos 6, 3 son heredados por el mismo Trump, fueron seleccionados, puestos por Trump en su administración pasada. Entonces, tristemente, trágicamente, para quienes digan que lo jurídico y lo político son cosas, harinas de 2 costales distintos, ahí estamos viendo esa mezcolanza, como lo vemos en Ecuador y como lo vemos en México. Jueces ideológicos que fallan, no con criterios jurídicos, sino con criterios de hacia donde su corazoncito y sus intereses políticos les dictan. Y los jueces le están dando todos los fallos a favor a Donald Trump, de tal suerte pues que ellos sí se pueden discrecionalmente dar la facultad, me refiero al gobierno de Estados Unidos cuando digo ellos, de poder negociar con terroristas, porque así es el estatus que le dieron a los narcotraficantes, de poder negociar con terroristas, pero el resto de gobiernos para nada. Y entonces ahora lo están utilizando precisamente para echarle mano a los recursos venezolanos, y como tiene un gobierno contestatario, pues primero hay que pasar por todo el proceso anterior, que ya les funcionó con Muammar el-Gaddafi, que ya les funcionó con Saddam Hussein, que les funcionó también incluso con Noriega en Panamá, y que pues no van a, digamos, escatimar hasta seguir desangrando a Venezuela, porque lo que intentan es doble. Primero, que se descalifique tanto, que sea el mismo pueblo el que se pueda levantar, como lo hicieron en Cuba o en Irán, pero que no lo pudieron conseguir, o entrar en acción directamente ellos. Y entonces imagínate, Carla, si lo ponemos en perspectiva, qué maravilla cuando tienes a un Bukele que sin necesidad de que le gasten tanto, o a un Daniel Noboa, o a un Javier Milei, solitos entregan todo lo que Estados Unidos les pide. Que bueno, pues que prácticamente fue lo que pasó aquí con la visita de Marco Rubio. Jaime. ¿Por qué tanto entreguismo de estos gobiernos neoliberales? Mira, generalmente... ¿Tienen cuentas pendientes? No, yo quisiera decirte que es ideológico, pero no solamente es ideológico, también es sintomático del pragmatismo al que te lleva la corrupción. Generalmente suelen ser personajes muy corruptos, ellos mismos en sus personas, y se rodean de círculos similares, ¿no? También bastante corruptos, de moral cuestionable. Lo que está pasando en Argentina con la hermana de Milei, ¿no? Que pide el 3%. Mira, en Argentina, nosotros lo vimos en México en la época de Felipe Calderón, o sea, su secretario de Estado era el narcotraficante, ahora lo ponen como uno de los 3 narcotraficantes al nivel de Chapo Guzmán o del Mayo Zambada, Ismael el Mayo Zambada. O sea, le hicieron la guerra a otros carteles, pues prácticamente de la mano, por eso no se acabó finalmente, porque no estaban combatiendo el narco, estaban combatiendo a facciones enemigas, pero... ¿Y qué pasaba con los medios chayoteros de la época? ¿Ellos sabían? Todo estaba bien en México, por supuesto. Y luego llega Enrique Peña Nieto en 2014 y ahí te veo lo que hicieron los medios chayoteros. Hicieron un pacto
el Pacto por México, de dejar de hablar de la violencia. Vamos a dejar de hablar de la extorsión, del narcotráfico, de la sangre que corre, de los secuestros, del tráfico de drogas y de las disputas entre carteles por las plazas lucrativas. En 2014 pasó, fue bastante trágico, bueno, incluso desde el 2013, porque ellos apostaban que dejando de hablar del tema, el tema se enfriaría, al mexicano se le olvidaría, pero ¿cómo se te va a olvidar si eres víctima directa o siempre conoces a 3 o 4? Estás a un nodo de una persona que ha sido víctima de lo que los medios callaban, pero decían ellos por el Pacto por México. Entonces, cuando tú me preguntas de estos personajes, pues mira Nayib Bukele, todo lo cuestionado que es en términos de su reputación, ahí sin ir muy lejos, Daniel Noboa, ¿no? Es que no solamente es el personaje, sino los personajes de los que se rodean, que por un lado se le subordinan directamente a él, y por otro lado, en ese margen de poder que tienen, pues también se corrompen, y para Estados Unidos esto es oro molido, Jaime, porque las agencias de inteligencia, a través de la cada vez más sofisticada capacidad para espiar, se relamen los bigotes porque les van armando expedientes. Entonces, mientras sean afines ideológicamente, les dan margen para que se sigan empoderando. Cuando se vuelven cómodos, incluso estos aliados de la derecha, por eso decía Henry Kissinger, ¿no? Es terrible ser enemigo de Estados Unidos, pero es peor ser su amigo, porque te tienen Bueno, mira, Genaro García Luna, que está purgando una condena en la cárcel en Nueva York, en Estados Unidos, en condiciones muy terribles, pues ellos mismos lo condecoraban, le organizaban ceremonias de condecoración y lo premiaban como el superpolicía, como el gran secretario de seguridad. O mira, Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, ¿no? O sea, a pesar de que tenía un hermano narco en prisión, el tipo iba a la Asamblea General de Naciones Unidas, venía, estaba colaborando, permitió el acceso de tropas al territorio hondureño. ¿Y dónde estaba ahora Juan Orlando Hernández? En cuanto pudieron echarle la mano, o sea, agarrarlo, pillarlo y llevárselo, pues está en una prisión. Y esto me parece que es un mensaje en varias direcciones. Yo a veces incluso creo que los escándalos de Milei, de quién filtra llamadas, aunque esta señora, que me parece que hace un papel tristísimo, Patricia Bullrich, en Argentina, salió a decir la ridiculez que los servicios de inteligencia rusos filtraron esta llamada, pero reconociendo la originalidad de las mismas conversaciones, pues fueron los rusos. Yo incluso hasta creo que son estos sofisticados servicios de inteligencia de países aliados en Occidente para mandarles el mensaje de quién tiene el control y hacia dónde se tienen que conducir y cómo se tienen que conducir. Así que permitir el acceso a tropas de nuestros vecinos del norte, permitir el acceso a tecnologías de nuestros vecinos del norte, comprometerte a invertir en las empresas de nuestros vecinos del norte, no solamente es una convicción o alineamiento ideológico, sino también porque te tienen bastante agarrado de diferentes maneras para que al momento que te intentas independizar y soltar, te resquebrajan. Por eso son tan incómodos gobiernos como el de Cuba o gobiernos como lo era el gobierno de Correa en aquellas épocas. Y nada más que quería agregar una idea con respecto a esto, ilustrar un poco esto. Por eso no es casual, querido Jaime, ustedes que están ahí más cerquita de Argentina que yo, tú sabes lo que significa para el argentino promedio, para el argentino nacionalista, para el argentino más o menos politizado, lo que significa el Reino Unido de la Gran Bretaña. Javier Milei recientemente en esta aplastante derrota, por ejemplo, que vivió este fin de semana pasado. En Buenos Aires. Dijo, vamos a hacer autocrítica, Jaime. Vamos a ver en qué nos equivocamos y por qué nos derrotaron en Buenos Aires, porque yo digo, aunque Argentina es argentinota y después de Brasil tiene el territorio más extenso del hemisferio occidental, el 40% de la población y del padrón se concentra en esta zona metropolitana. 40%, o sea, no es poca cosa. Y los arrasaron, o sea, arrasaron a la Libertad Avanza. Casi 14 puntos. Pues ni Libertad por 14 puntos porcentuales. Pero al día siguiente, Javier Milei, de manera pintoresca, vulgar, despreciable, dijo, pues vamos a continuar con la disciplina fiscal. Esto lo dijo en el discurso, pero al día siguiente, en sus diferentes redes sociales, sale vestido de caballero medieval inglés
listo para la lucha contra los argentinos. O sea, es una especie como de Noboa Es gringo, un meme, ¿no? Igual que batiendo Noboa. contra los... Ese es el perfil que le encanta a nuestros vecinos del norte. Ese perfil nosotros lo tuvimos con Peña Nieto, y para México sí ha sido un antes y después el gobierno de Peña Nieto, porque ahí no hemos soltado esa inflación, ese proceso inflacionario brutal, estructural, que se llevó a cabo, y ese entreguismo de los recursos de la patria. Nada más que tuvimos la buena suerte de despertar y de votar a un presidente nacionalista como López Obrador, chapado a la antigua, que con reformas estructurales regresó varios de los bienes de la patria que Peña Nieto había entregado, pero es que ese es el otro tema. Los ponen ahí corruptos, medio tontitos, incultos, soberbios, prepotentes y de entreguistas. No sé si describía a Daniel Noboa, yo estaba describiendo a Enrique Peña Nieto, pero esto aplica para Bukele, esto aplica también para Javier Milei, aplica para Jair Bolsonaro. Oye, el día de la independencia de Brasil, los seguidores de Jair Bolsonaro aparecen con una bandera gigante de Estados Unidos. ¿Qué nos indica eso, Jaime? Entreguismo total. Jesús, ¿qué se sabe de la demanda de México ante la Corte de Justicia Internacional o la Corte Internacional de Justicia sobre el asalto a la Embajada de México acá en Quito? Sabemos que la Corte Internacional de Justicia tiene sus propios tiempos, suelen ser muy largos y son procesos que llegan a durar hasta 7, 8 o hasta 10 años. Así que lleva su tiempo y están trabajando en esto. Van a fallar a favor de México, pero incluso creo que Noboa ni siquiera va a ser presidente del Ecuador cuando den un fallo. Por eso es que también muchos de los actores respaldados por Estados Unidos y el mismo Estados Unidos hacen lo que hacen, porque realmente hoy en día las instituciones internacionales están obsoletas, ya no responden a la época que estamos viviendo actualmente. Y luego, si a esto le sumamos que hay países que discrecionalmente reconocen unos fallos y no otros, y hay países que le quitan financiamiento cuando alguna instancia de Naciones Unidas falla en contra de sus intereses, pues sí, merman bastante lo que puede hacer un organismo internacional. Pero el caso de la Corte, nosotros, de hecho aquí mismo en Ecuador en directo lo habíamos mencionado, ¿no? Que lo que había animado también a Noboa a hacer lo que hizo es que sabe que a nivel internacional iba a tener una consecuencia moderada. O sea, aunque Ecuador va a perder, incluso el fallo se va a dar cuando quizás ya ni siquiera sea presidente. Por eso no les inquieta, no les quita el sueño. Y decía López Obrador, el anterior presidente de México, pues Naciones Unidas cada vez parece más un florero en un pasillo, porque nada más está de adorno. Claro. Mientras ellos no fallen a favor de los superpoderosos, pues siempre van a desacreditar esa institución, ¿no? Hablemos de China. La semana pasada fue el desfile militar en China. Ese desfile gigantesco que se mostró esta vez China como la gran potencia, junto a dos líderes también mundiales. Ahí estaba Putin, estaba el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un. ¿Qué nos muestra China en ese desfile militar, Jesús? Nos muestra a la otra comunidad internacional, a la comunidad internacional que los medios occidentales no consideran comunidad internacional. Muchas ocasiones se refieren a ellos como el régimen de Irán, el régimen de Corea del Norte, el régimen de Putin, el régimen de China. Y cuando, aunque todos los sistemas políticos, y ahí Carlita nos podrá desmentir si no, con este mayor conocimiento técnico de lo jurídico, pero finalmente pues régimen es un sistema con reglas, con normas, con sistema de procedimiento. Entonces técnicamente todos son regímenes, pero de manera peyorativa se utiliza el concepto régimen para descalificar al gobierno de un país u otro cuando estos son incómodos. No sé si por ahí se perdió el audio. ¿Estamos Estoy bien? escuchando. Sí, estamos bien. Estamos bien. La señal de Jesús parece que se desconectó. Esperemos que nuevamente regrese la señal para seguir este diálogo interesante, conversar con el doctor Jesús López Almejo, nuestro colega mexicano, hablando de la geopolítica. El tema de China yo creo que es importante, hay que conversarlo, hay que analizarlo. ¿Qué es lo que se viene? Ya sabemos que China es la nueva potencia y yo creo que
ya es, si no me equivoco, ya está por encima del el país del primer mundo que era antes Estados Unidos. Sí, sí, definitivamente. Pero Jaime, ¿en dónde me quedé? ¿En qué parte? ¿Alcancé a hablar del concepto de régimen? No, esa parte no. Vale, entonces decía yo que tú me preguntabas qué mostró China, ¿no? Ese poderío militar, esa superpotencia en ascenso, sí. Y decía que también había mostrado a la otra comunidad internacional, que desde los medios de comunicación occidentales descalifican, refiriéndose a ellos como regímenes. Y siempre nos dicen el régimen de Putin, el régimen de Xi Jinping, el régimen de Kim Jong-un, el régimen de los ayatolas. Y aunque técnicamente todos los sistemas son regímenes, con reglas de procedimiento, con sistemas de operación, con normas, con leyes, digo, y es más experta que yo en la conceptualización, que me podrá desmentir si no es así, pero se utiliza de manera selectiva y peyorativa el término régimen para decir que un gobierno no es democrático, no es derecho humanista, no respeta el orden basado en reglas y por lo tanto es malo y por lo tanto es adversario y por lo tanto hay que combatirlo. Para que cuando Estados Unidos lo ponga en la lista de los adversarios a combatir, pues tenga respaldo popular. Es decir, crear opinión pública en torno a lo malvado que pueden ser todos estos gobernantes que están ahí presentes, que aparecen en las imágenes. Pues mira, Alexander Lukashenko de Bielorrusia, Masoud Pezeshkian de Irán, que recientemente fue baleado por Israel en estos ataques, en estas embestidas de Israel, y que la Unión Europea, la comunidad internacional, como se autodenominan ellos, sí, terminan por amenazar con sanciones a Irán. A Israel no lo tocaron ni con el pétalo de una rosa. Ahí vemos también, efectivamente, a Xi Jinping, a Kim Jong-un, países con enfoques contestatarios a Estados Unidos. Y también vimos en los días previos a esta celebración del 80 aniversario de la derrota de Japón y también la lucha contra los fascistas del mundo, veíamos incluso a Narendra Modi, que al parecer en 4 o 5 ocasiones no le ha tomado la llamada a Donald Trump y que estaba distanciado con China, que de hecho en 2020 la India y China tuvieron una disputa, una guerra sin armas largas en la frontera, la disputa fronteriza en Cachemira, y luego ahora una China apoyando en esta guerra de 4 días entre Pakistán y la India, China apoyando a Pakistán con tecnología que ridiculizó por completo a los aviones Rafael, aviones de fabricación francesa que nos vendían como el paradigma de la aviación en la guerra. Bueno, los aviones chinos los hicieron polvo y la India, que invierte 2 veces más que Pakistán y que tiene un ejército 10 veces más grande que el de Pakistán, pues hizo el ridículo en estos 4 días. Lo mejor que le pudo pasar a la India fue que acabara esa guerra, pero ahí se dijo mucho sin decirse tanto. Se dijo cómo la tecnología china, porque tú recordarás, seguramente en Ecuador también les pasa lo que en México, ¿no? Cuando veías un producto que decía Made in China, ¿no? O Made in China, Made in China, era sinónimo de un producto de baja calidad. Baja calidad. Baja gama, piratería, etcétera. Bueno, y así es como nos han estado manejando los medios internacionales occidentales, que pues para qué comercias con China si China te va a vender barato pero te va a vender productos sin calidad, desconectados de la realidad, ignorando que los chinos tienen mercado para todos los bolsillos. Es que están en todo el planeta además, ¿no? ¿En qué hogar no hay productos chinos? Pues yo creo que el 30-40% de los productos de todos los hogares del planeta son de China. Eso demuestra que China es una potencia. De todas las gamas y de todas las calidades, efectivamente. Y la guerra entre Pakistán y la India, eso mostró, Jaime, mostró cómo aquellos países a los que China les vende tecnología militar, armas, artillería, están a la par o incluso pueden superar a la tecnología occidental. Entonces, bueno, pues lo insólito fue que Donald Trump, con tanta arrogancia, con tanta soberbia, supuestamente intentando someter a la India, castigándola por comerciar con Rusia, lo único que terminó por hacer es, porque sigue comerciando con Rusia, es acercar a la India con China, un histórico aliado de Estados Unidos y un histórico enemigo de China, y después de 7 años se vuelven a encontrar en China Narendra Modi y Xi Jinping. Pero hay una diferencia también muy importante. Buena parte de los equipos de prensa, Jaime, que fueron a Alaska a acompañar para hacer la cobertura del encuentro del presidente Putin y Donald Trump en Alaska,
dijeron que los habían maltratado muchísimo en Estados Unidos. Los mandaron ahí a una cancha deportiva, les pusieron ahí divisiones de tela, camillas de fierros viejos, colchones súper incómodos que no llegaban ni a colchón, eran colchonetas, y un desprecio y una falta de respeto total a la prensa que fue a cubrir este evento, y que prácticamente pues algunos se tardaron en darles, digamos, la visa necesaria o los permisos necesarios adecuados para ese tipo de actividad. Pero luego van estos mismos equipos a Rusia y van a China, particularmente a China, porque mencionaste el tema de China, y notan la diferencia, el trato respetuoso, el tipo de hoteles en donde los hospedan completamente distinto. Y bueno, uno se pregunta, bueno, pero si Estados Unidos es el democrático, es el de la libertad de expresión, es el país de las libertades, y China es el país de la arbitrariedad, del autoritarismo, ¿cómo está esto de que en China te tratan bien y te tratan con respeto y dignifican tu trabajo como periodista, y en Estados Unidos te tratan de la patada? Bueno, pues eso también las formas dicen mucho de los fondos. Y aquí vuelvo a repetir algo que ya habíamos dicho hace un tiempo en su programa, en Ecuador en Directo, el tema de la trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides, que desarrolla Graham Allison en 2017 en un artículo que después se convierte en un libro, hablando de la guerra del Peloponeso, en donde dice, ¿no? Cuando una potencia que ha dominado demasiado empieza a caer, el riesgo de esa potencia es que se va a intentar agarrar de donde pueda para no caer, para ralentizar su caída, pero eso la pone en proceso de colisión directa con otra potencia en ascenso, ¿no? Esparta, Atenas. Pero Graham Allison en 2017 lo llena ese espacio de Esparta y Atenas con China y Estados Unidos. Y entonces, pues la potencia que va cayendo intenta hacer hasta lo imposible por evitar que la que va ascendiendo ocupe su lugar. Por lo tanto, el riesgo de que ya no estemos en los tiempos de Atenas y de Esparta es que ahora la humanidad, y sobre todo esas dos potencias, tienen una capacidad militar súper destructiva, capaz de arrasar con todo en el planeta. Lo que mostró China fue impresionante. Armas láser, los misiles estos supersónicos creo que son, mientras Estados Unidos todavía sigue con los intercontinentales, ¿no? Eso demuestra que China no necesita poner una base militar para declarar la guerra a cualquier país del mundo. ¿Tiene aliados? ¿Tú crees que ya tiene aliados puntuales China? Sí, por supuesto. Todos los que vimos ahí, Irán, ¿Ya los podríamos considerar como aliados de China? Yo lo único que pondría en duda sería Azerbaiyán, pero principalmente a la India. Creo que la India, por pragmatismo y por funcionalidad y por coyuntura, está mandándole un mensaje a Estados Unidos. Pero mira, para mí es muy revelador. La India puede dar la voltereta en cualquier momento y ya lo hizo. Israel recientemente acaba de masacrar, ya hemos perdido la cuenta de tanta gente, de tantos civiles que ha masacrado, ¿no? Se supone que ya van alrededor de, oficialmente hablando, de 60,000. Pero recientemente acaba de bombardear un edificio que históricamente se había dedicado a temas civiles, el edificio más alto de la Franja de Gaza, Carla, lo acaban de derribar. Pero al mismo tiempo, casualmente el día que el corrupto genocida Benjamín Netanyahu tenía que rendir cuentas ante los tribunales en Israel, que lo han estado posponiendo las audiencias, porque no se nos olvide que él trae un tema legal, hablando finalmente de la derecha, de corrupción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, que me parece que con el genocidio que ha llevado a cabo en la Franja de Gaza, todo eso se queda minúsculo, pero es por lo que lo están sentando. Pero casualmente, cada que hay una cita para una audiencia, o se cancela que porque le operan la próstata, o se cancela porque bombardea Siria y pues el país lo requiere, o se cancela porque bombardea Líbano, o bombardea Siria, o bombardea a los hutíes en Yemen, pero es así sistemático. Bueno, pues casualmente, ayer que iba a una audiencia, ahora sí dijeron, ahora sí ya te tienes que sentar porque ya hemos pospuesto esto muchas veces. Bueno, pues ocurre supuestamente un atentado terrorista en Jerusalén. ¿Qué hacen Narendra Modi y toda la Unión Europea? ¿Ustedes creen que condenaron el que Israel bombardeara y derribar el edificio más grande de la Franja de Gaza, a pesar de que Gaza no tiene baterías antiaéreas, no hay un ejército,
el 90% de la infraestructura está destrozada, es grosero lo que vemos todos los días en la Franja de Gaza. Bueno, pues los líderes europeos, por eso les digo europillos, y Narendra Modi de la India, la condena que hicieron no fue al ejército de Israel, sino fue de solidaridad con Israel por el atentado en Jerusalén. Y mientras tanto, el pillo de Benjamín Netanyahu se volvió a salir con la suya. Se suspendió obviamente, se suspendió la audiencia y él va a seguir navegando con esa banderita de mantener las cosas en crisis para que la propia justicia de su país no lo alcance. Entonces, la India me parece, Carla, que yo la pondría en tela de juicio porque es más competidor de China, pero también de Pakistán. Y Pakistán, pues había jugado sus cartas siempre de aliado de recibiendo armas de China, pero me parece que ahora que empezaron a proponer a Donald Trump, a darle en el ego a Donald Trump para recibir un premio Nobel de la Paz, que Trump abiertamente ha insistido en que él quiere su premio Nobel de la Paz porque es el presidente de la paz, sí, y porque nadie como él ha conseguido la paz. Bueno, Narendra Modi dijo, es falso, Trump no tuvo nada que ver, y entonces Trump le responde con aranceles, y entonces la India le responde acercándose a China. Pero creo yo que es coyuntural. Estratégico. Posibles aliados de Estados Unidos. Bueno, si partimos de lo que dije al principio del programa, que Estados Unidos no tiene aliados, sino subordinados, los europillos, por excelencia los europillos, mira, los humilla todos los días, dice que Europa tiene gente terrible, les acaba de imponer 15% de aranceles, les dice que les va a quitar Groenlandia, que la administra Dinamarca, que es miembro de la OTAN y miembro de la Unión Europea. Los obliga, además, al aceptar ese 15% de aranceles adicionales al comercio que ya tenían, 600 mil millones de dólares en armas estadounidenses y 700 mil millones en inversiones para empresas de Estados Unidos. Y además les amenaza con sanciones si no compran toda la energía que consumen en Estados Unidos. Dime tú qué trato de vasallaje y más humillante hay que ese. Bueno, pues tienes a la vacua, vacía, inculta, pero además rusófoba, Ursula von der Leyen, y a su pupila, Kaja Kallas, que todavía es peor que Ursula von der Leyen, diciendo Rusia, pero así como robot, Rusia es el enemigo, Rusia es la amenaza, Rusia hay que desbaratar a Rusia, hay que enfrentarnos a Rusia, hay que mostrarle nuestro poderío. Y Trump dice, bueno, pues perfecto, ustedes demuestren su poderío a Rusia, pero síganme comprando armas a mí, asuman todo el costo que quieran asumir militar, pero me siguen pagando por las armas. Yo digo que yo ya no estoy ayudando a Ucrania porque yo ya no le estoy ayudando, aunque les mande armas, ustedes me las van a pagar, pero además me van a seguir pagando aranceles. Y fíjate que a cambio no hay ni siquiera la mínima crítica por parte de ningún líder europeo relevante. Apenas ayer que se desmoronó el gobierno francés, fíjate esto, por cuarta ocasión, Macron, desde que se religió a la fecha, ha perdido 4 primeros ministros, porque en este sistema semiparlamentario, desafortunadamente, aunque se deshaga el gobierno, el presidente no renuncia. Macron, por ley, va a tener que estar hasta el 2027, por ley y por falta de dignidad, pero además, porque así son los derechistas, también se aferran como perros rabiosos a un hueso cuando lo tienen, y ellos dicen, no estamos aquí por cargos, no luchamos por cargos, luchamos por ideales. Pero cuando tienen tanta deslegitimidad, mira a Dina Boluarte volviendo otra vez a Perú, solo tiene el 4% de aprobación. Nunca en la historia yo había escuchado que un gobierno tuviera, que se considera democracia, tanto rechazo y que se aferrara tanto a seguir en el cargo. Bueno, Macron, yo creo que va por las mismas. Ya ayer que Beyrou perdió su moción de confianza y tiene que deshacerse el gobierno francés, porque no puede pasar nada de las reformas que propuso, Macron sale a decir, pues nosotros nos mantenemos hasta el 27, y Beyrou entonces sí dijo, es que estamos tan presionados con esta situación de financiar aquí la guerra, tener que pagar la deuda, ya le dijimos a la gente que se tiene que dejar de acostumbrar a vivir del bienestar del Estado, o sea, porque quieren adelgazar el Estado, pero ¿para qué? Pues para seguir atizándole a la guerra, y eso también lo hemos advertido nosotros, pero dijo, esta política de bulldozer castigador que tiene Estados Unidos nos está arruinando. Pero mira, ya lo dijo el día que, a unos minutos antes de irse. Entonces, eso tampoco sirve. Pero sí, todo esto lo dije calorada y apasionadamente, Carla.
para responder que Europa estaría ahí al lado de Estados Unidos, Canadá, Corea y Japón. Jesús, el apoyo militar que va a dar Francia a Ucrania, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo puede ver Rusia? Francia es una caricatura, Jaime. Francia está sobrevalorada en Occidente. Francia está sobrevalorada en nuestros países. Es un país decadente en estos momentos, con una política destruida, pragmática, pero pragmática no para bien de los intereses nacionales franceses, sino para los intereses nacionales de Estados Unidos, porque hay quienes le ponen así muy elegantemente el nombre de para los intereses de Occidente. No, para los intereses anglosionistas. De Estados Unidos principalmente. Y lo que vemos ahí es una caricatura. Mucho decir vamos a hacer, y cuando tú revisas con el número concreto, quiénes son los países que verdaderamente se han rifado por Ucrania, son Estados Unidos en tiempos de Biden, y después, en segundo lugar, Alemania. Pero Estados Unidos ya después, como que le dijo, yo ya no me meto en ese lío, ¿no? No, Estados Unidos va a hacer negocio. O sea, con Donald Trump es un negocio abierto. Y el negocio abierto consiste en que si ustedes quieren seguir en guerra con Rusia, allá ustedes, pero a mí me compran las armas que quieran que yo le provea a Ucrania. Y entonces eso pone en condiciones muy difíciles a los europeos, porque además, en esta humillación y en esta política seguidista indigna por parte de los mandatarios de Europa, pues acuérdense ustedes que ya aceptaron aumentar su gasto militar del 2% al 5%, es decir, del equivalente a su Producto Interno Bruto. Y si ya les costaba trabajo llegar al 2%, porque más de la mitad de los países ni siquiera podían llegar al 2%, pues imagínate el 5%. Entonces, claro, inflamar el tema de la guerra en Ucrania, decir que Rusia es terrible y que China también es un adversario que sigue apoyando a Rusia, me parece que va a ser pues un tema de vital importancia a seguir. Pero, siguiendo tu pregunta, Francia en estos momentos es visto como una caricatura por Rusia, porque habla mucho Macron, pero al momento de en los números no se refleja ese apoyo que dice que va a dar. Y ha estado hostigando para que acepten mandar armas, dicen ellos, armas, pero principalmente soldados el día después. Pero Vladimir Putin, en este foro de Vladivostok que tuvo esta semana, que concluyó, dijo, nosotros insistimos, si la OTAN o la Unión Europea o un país europeo pone sus botas sobre el territorio, lo vamos a ver como una parte beligerante y por lo tanto como un blanco legítimo de ataque. Y eso es justamente lo que han tratado de evitar todos estos años. Pero luego Europa responde, nosotros, y luego le pone coma, con el apoyo de Estados Unidos, coma, vamos a mandar para garantizar la seguridad de Ucrania. Entonces me parece que es la narrativa pintoresca de mucho ruido y pocas nueces, querido Jaime. Carlos. Bien, Jesús, nos dejas un amplio conocimiento y nos despejas varias dudas. Como pregunta final, ¿crees que Donald Trump mantenga esa política de intromisión en los estados, sobre todo en los países del sur? Creo que sí, de diferentes maneras, de forma compleja, pero también de la forma más burda, como es lo que le está haciendo a Venezuela. Y me parece, repito, que del éxito que pueda tener en Venezuela va a derivar el que la élite que quede, pues intente replicarla una vez más. Dicho al revés, del éxito que pueda tener Venezuela en defender su soberanía, en defender su integridad territorial y en aumentarle los costos de un ataque a Estados Unidos, la resistencia que pueda dar también va a depender el que, digamos, vayan hacia más instrumentos, pero que sea, digamos, ejemplar para el resto de países. Va a ser ejemplar lo uno como lo otro. Va a ser un caso paradigmático digno de estudio y bueno, pues cada quien podrá sacar sus conclusiones de lo que allí ocurra. Pero por ahora me parece que lo que ha hecho Nicolás Maduro de movilizar, de estar dialogando, de socializando, de decir somos un país soberano, con una identidad, orgullosa tierra bolivariana, etcétera, 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 considerando que Estados Unidos tiene bases en Colombia, considerando que Trinidad y Tobago ya dijo que también va a prestar su espacio aéreo, sus aguas, incluso, pues no sé, va a colaborar completamente con Venezuela, sería un lugar pivote estratégico, pero que además, pues también se les quiere poner ahí en Ecuador, es la política de rodear
al enemigo por donde sea. La Guyana, también ha dicho Irfan Ali, el actual mandatario de Guyana, aquí estamos nosotros, aquí está nuestro territorio, si se quiere provocar algo desde acá, pues aquí estamos prácticamente en las fronteras venezolanas. Entonces, hay muchísima tela de dónde cortar, Carla, hay mucho que observar y hay mucho que aprender. ¿Tú crees de que lo se que vaya a dar ocurra en algún Venezuela. ataque? ¿Tú crees que vaya a haber algún ataque hacia Venezuela? Bueno, en el sentido estricto del término, pues el ataque ya lo está viendo. Están en fases. Yo más bien hablaría de hasta qué fases del ataque se va a llegar. Y yo en estos momentos creo que es bien complicado afirmar una cosa u otra, Jaime, porque ya vimos lo que terminó pasando en Siria. Se tardaron muchísimo tiempo, pero al final ya le cortaron la cabeza al Assad. Políticamente al Assad está muerto. Y ya vimos que sí se atrevieron en Irán. Después, mañosamente, tramposamente, terminaron por pedir esquina y nada más duró 12 días, pero sí causaron un nivel de daño muy importante en Irán. No pudieron descabezar a la cúpula iraní, porque Irán también se cuece aparte en materia tecnológica bélica, pero se atrevieron a dar el paso. Entonces, ahora me parece que es un pronóstico reservado, porque están prácticamente todas las cartas sobre la mesa. A mí me parece que es además un dilema muy grande para Venezuela, porque imagínate, estás viendo ese despliegue de tropas, ese despliegue de destructores, ese despliegue de buques, aviones F-35, toda una red de países como Paraguay, derechistas, El Salvador, Argentina, el propio Ecuador, que está también, dicen, sí, son terroristas las organizaciones como los choneros, los lobos, etcétera, etcétera, y el cartel de los soles, por cierto, armando toda esta narrativa, toda esta diatriba. ¿Y qué puedes hacer tú, digamos, como miembro del gobierno venezolano? Estar alerta, no puedes evitar, digamos, desarticular esa movilización, porque pondríamos, digamos, a Estados Unidos en el papel que le encanta. Estados Unidos, si tú ves cómo empezó la Primera Guerra Mundial, cómo Estados Unidos ingresó a la Primera Guerra Mundial, cómo entró a la guerra contra España en 1898, cómo entró a la Segunda Guerra Mundial y cómo invadió Afganistán, pues siempre Estados Unidos recibió el primer golpe, supuestamente. El Lusitania, Pearl Harbor, el atentado terrorista del 11 de septiembre, o sea, siempre recibió ataques. Primero desplegó todo lo que pudo desplegar, congeló cuentas, provocó todo lo que pudo provocar, pero después recibió el golpe y entonces eso le legitimó para lanzarse. Y eso es muy complejo para Irán y es muy complejo para Venezuela, porque si intervienes, les das lo que querías, que dieras el primer golpe. Pero si no intervienes, los dejas que se acomoden para golpearte a placer cuando lo consideren necesario, pertinente. Entonces, lo que mejor pueden hacer los venezolanos es hacer esto que están haciendo, pero incluso no estaría mal que después le invirtieran con concesiones y pagando a crédito y pagando también con petróleo, con oro, con lo que tengan a la mano, en misiles Oreshnik, tecnología poderosa china, por lo menos para disuadir, que no les quede tan fácil, porque en estos momentos yo lo único que veo, la única salida que veo es lo que dicen patria o muerte, querido Jaime, querida Carla. ¿Qué papel podría jugar ahí Rusia y China, que son amigos del gobierno de Nicolás Maduro, si es que se da un ataque? Pues esto que hasta ahora han estado haciendo, apoyo diplomático, respaldo político y pues el mantener en este contexto de sanciones, porque también Venezuela está bastante sancionada, las dinámicas comerciales como hasta ahora, Jaime, pero incluso también a ellos les conviene dar un pasito más adelante. Es decir, si por ejemplo Rusia dijera, con que nada más hiciera una declaración, podemos poner Oreshnik en territorio venezolano, y si Estados Unidos le dice a Rusia, oye, espérate a ver, Rusia podría decirle, entonces no le sigas proveyendo a Ucrania. Es decir, hay estos márgenes de negociación. China podría decir, yo le voy a mandar mis aviones JC-10 o JC-20 a Venezuela, y si Estados Unidos respinga, entonces no te metas en Tailandia. ¿Sí me explico? O sea, pero eso es hipotético, sería muy interesante verlo, pero hasta ahora han hecho lo que el orden basado en reglas les permite, Jaime. Pero además es especulación mía. Ahí hay muchos intereses también tanto para China, porque recordemos que ahí lo que se disputa es el petróleo. Porque si no, Estados Unidos invadiera Haití, sí. Pues no. Sí. Sí, eso no lo podemos omitir,
303 mil millones de barriles de petróleo de reserva, las reservas más grandes del planeta están en Venezuela, y aunque dicen que no es el petróleo de la mejor calidad, hay tecnología para refinarlo, hay tecnología para extraerlo y para distribuirlo. Así que sí, ese es precisamente el principal objetivo. Y de paso se consiguen otros, ¿no? Pero sí, ahí está la clave. Jesús, queremos agradecerte por el tiempo que nos has brindado para este análisis de la geopolítica, de todo lo que pasa en el mundo. Al contrario, un gusto volver a verlos, saludarlos y platicar de esto que tanto nos apasiona, aunque a veces nos entristezca. Gracias, Jesús. Les mando un abrazo. Gracias a Jesús López Almejo desde México, analizando pues los distintos temas de la geopolítica del mundo y dejándonos claro efectivamente, ¿no? Esa posición de Venezuela, la política que tienen estos momentos Estados Unidos, esa política de intromisión, y bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Directa o indirectamente perjudica a los países? Sí, los perjudica. Así que hay que estar a todos. Lo ha dicho el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ¿no? Si en caso hay un ataque a Venezuela, la empresa de petróleos de Colombia podría quebrar. O sea, hay cosas muy importantes que la gente tal vez no hace conciencia. Muchos aplauden y aplauden nada más. No es que uno sea hincha de Maduro ni nada, simplemente aquí hay que ver la afectación que van a tener los países cercanos a Venezuela. Imagínense ustedes una guerra, Carla, que se declare ahí entre Venezuela y todo lo que es el armamento que ya tiene en el Mar Caribe Estados Unidos. Las afectaciones van a ser para todos. Para todos.